Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos otra vez al comentario de la lección de escuela sabática de esta semana, que tiene un título muy interesante, Jesús como el gran maestro. Y el verso para memorizar se encuentra en 2 de Corintios, el capítulo 4 y el verso número 6, que dice de la siguiente manera: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oremos. Querido Padre, estamos a punto de comentar la lección de esta semana y queremos aprender del gran Maestro, pero no queremos hacerlo sin la compañía del Espíritu Santo. Por eso imploramos que el Espíritu Santo nos acompañe. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Me gustaría recordar lo que hace unas semanas atrás estábamos comentando. Decíamos que el Edén era una escuela modelo, donde el jardín era el aula de la clase, la naturaleza era el libro de texto y el mismo Dios era el maestro. Y por supuesto, los estudiantes eran nuestros primeros padres, Adán y Eva. El tema principal en esta escuela era, decíamos, el amor de Dios y la creación. Pero después nos dimos cuenta o estudiamos que los alumnos decidieron seguir a otro maestro. Y como consecuencia de esto, entonces fueron expulsados del huerto del Edén. Y aunque el aula de clases cambió, el tema principal siguió siendo el mismo: el amor de Dios y la redención. La Santa Biblia es bien clara. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Pero la hermana White hace una descripción muy preciosa que me gustaría leerla. Se encuentra en el libro La Educación, en la página número 16, que dice: el amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esto se ve claramente en la ley de Dios, que ha dado como guía de la vida. El primero y el más grande mandamiento es amar a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, con la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, el cuerpo, la mente y el alma, debe de ser restaurada la imagen de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque en esta clase vamos a ver que Jesús vino a esta tierra para manifestar el amor del Padre en cumplimiento a un plan de redención que se había hecho desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos a pasar a la parte del domingo que se titula Revelar al Padre. Es la parte número 1 porque hay una parte número 2 con el mismo título, que es la parte del lunes. Yo sé que ustedes entienden este tema y además lo entienden muy bien, así que solamente lo voy a mencionar o lo voy a repasar de una manera muy superficial. Entendemos perfectamente que Jesucristo es eterno, es uno con el Padre y existe desde la eternidad. Él mismo, Jesús mismo, lo declara en su santa palabra. Déjenme leer Juan 17, el Evangelio según San Juan, el capítulo 17 y el verso número 5. Cuando Jesús está con sus discípulos, dice lo siguiente. Juan capítulo 17 y el verso número 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dejando bien en claro que la existencia de Él es desde la eternidad. Jesús no existió a partir del nacimiento de la Virgen María. Si ustedes me lo permiten, déjenme ponerlo en las siguientes palabras. El nacimiento de Jesús a través de la Virgen María solamente fue la puerta por la cual Jesús entró a este mundo. No sé si la ilustración sea un poco vaga, pero déjenme leer un verso que se encuentra en Miqueas, en el profeta Miqueas, en el capítulo 5 y el verso 2, Miqueas 5:2, dice de la siguiente manera: pero tú, Belén Efrata, es Belén donde nació, donde la ciudad pequeña donde nació Jesús, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y su salida es desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí claramente entonces también vemos que Jesús existió o existe desde la eternidad. Bueno, habiendo dicho lo anterior, surge una pregunta muy lógica. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer a esta tierra? Bueno, déjenme hacer un pequeño resumen para llegar a la respuesta de esta pregunta. Si recordamos bien, Adán y Eva podían hablar con su Padre, podían hablar con Dios cara a cara, lo podían ver, lo podían escuchar, lo podían palpar. Pero una vez que el pecado entró en este mundo, entonces Adán y Eva podían escuchar la voz del Padre, pero no lo podían ver por causa del pecado. Si leemos el capítulo 3 del libro de Génesis, vemos que Jesús viene como venía todos los días para hablar con sus hijos, pero como ellos habían pecado, Dios dice o empieza a llamar a Adán, y Adán responde y dice en el capítulo 3 y en el verso número 10 dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Es decir, no podía ver al Padre, pero podía escuchar su voz. Andando el tiempo, también recordamos que en el monte de Sinaí, Dios le había dicho a Moisés que preparara al pueblo porque al día siguiente iba a venir Dios a hablar con ellos. Y conocemos la historia. Viene Dios en medio de relámpagos, en medio de truenos, y el pueblo tiene miedo. Y entonces le dice a Moisés: Moisés, dile a Dios, mejor que te hable a ti y luego tú nos comunicas el mensaje a nosotros para que nosotros no muramos. Podían escuchar, aunque podían escuchar el momento en el que Dios llegaba, pero no lo podían mirar, ni siquiera podían escuchar su voz sin sentir temor. Y les dice Moisés: no tengan miedo, Jesús o Dios ha venido solamente para probarnos. Bueno, andando en el tiempo, más adelante nos damos cuenta que ahora ya no puede el ser humano no solamente mirar a Dios, sino que tampoco lo puede escuchar. Entonces, como tenemos un Dios de amor, Dios que no quiere dejar a sus hijos solos, entonces usa a los profetas para transmitirles su voluntad al pueblo. Pero andando también en el tiempo, llegamos a un punto donde ya tampoco el pueblo escuchaba la voz de los profetas. Entonces, finalmente aparece Jesús en esta tierra para reflejar el amor genuino del Padre hacia nosotros. En resumen, Jesús llega para hacer una revelación total y definitiva del Padre, y ahora lo podemos escuchar y ver a través de nuestro Señor
Jesucristo. Pero déjenme leer una analogía que se me hace muy interesante. Dice, está en la parte final de la lección, dice, así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado al Hijo para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento claro de lo que verdaderamente es nuestro Dios. Jesús, esta es la amonestación que se nos hace en esta parte, Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que también nosotros somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como sus hijos amados. Déjenme pasar ahora a la segunda parte del mismo título, como se titula Revelar al Padre, la parte número 2. Déjenme hacer una pregunta que también me parece muy lógica y que de hecho está en la lección. ¿Cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? ¿Cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Bueno, déjenme darles una idea para poder entender cómo estaba el mundo años antes de que Jesús apareciera en esta tierra. Y para ello me gustaría que busquemos en el último libro del Antiguo Testamento, en el profeta Malaquías, en el capítulo 3 y los versos del 13 hasta el 15. Esta es una reseña o una reflexión de cómo se encontraba el pueblo de Dios frente a su Dios, o el concepto que el pueblo tenía de su Padre. Es interesante la manera en la que se referían a Dios. Malaquías 3, verso 13, voy a leer también el 14 y también el 15. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Esta era la condición del pueblo de Dios unos 425, 430, 450 años antes de que Jesús apareciera en forma humana. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, responde el pueblo, ¿qué hemos hablado contra ti? Verso 14 dice, habéis dicho, miren nomás la condición o el concepto que tenía el pueblo de su Dios, de su Padre. Verso 14 dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley, que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Como quejándose, ¿qué ganamos con andar afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos, y qué aprovechamos con guardar su ley? Y el verso 15 dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo prosperan, sino que tentaron a Dios y escaparon. En pocas palabras, lo que el pueblo de Dios estaba diciendo era que no se obtenía ningún beneficio en andar acorde a los mandamientos de Dios, porque las personas que hacían lo malo prosperaban. Y como decimos, de repente ni una gripecita les daba. Se morían y no pagaban lo que debían. Esa era la condición del pueblo unos 400, poco más de 400
años antes de que Jesús viniera a esta tierra. Ahora, sí, ese era el concepto que tenían. Yo creo que como fue pasando el tiempo, las cosas se volvieron todavía más terribles en el pueblo de Dios. Ahora, pero cuando apareció Jesús, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue qué bendición nos trajo? Me gustaría que leyésemos lo que encontramos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versos del 1 al 5. Los voy a leer. Dice, en el principio, versos bien conocidos, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Los voy a leer y luego voy a hacer un comentario. Verso 2, este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella, contra la luz. ¿Qué era lo que estaba tratando? Déjenme ponerlo en palabras más entendibles. En el verso 1, básicamente lo que está diciendo Jesús es que Él existe desde la eternidad. En el verso 2, lo que Dios está diciendo es, yo soy el Creador. En el verso 3, Él está diciendo, todo lo que subsiste por medio de mí. En el verso 4 nos está diciendo, yo soy la vida. Y en el verso 5 nos está diciendo que entre la lucha entre el bien y el mal, Jesús es el vencedor. Básicamente es como si volviésemos otra vez a hacer un repaso de la creación, de lo que encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Es decir, Jesús cuando apareció en esta tierra nos trajo un recordatorio de que Él es el creador, de que Él existe desde la eternidad, de que Él es la vida, de que todo subsiste solamente a través de Él. Y finalmente nos dice que en esta batalla entre el bien y el mal, Él es el vencedor. No solamente nos dice eso, nos dice también que todo lo que hizo Jesús en su vida en la tierra tuvo un solo propósito, que fue la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. Quiero cerrar esta parte con el versículo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el verso número 14 y en el capítulo número 14 y el verso número 19. San Juan, capítulo 14 y el verso, es el número 9. Me gustaría leer desde el 8, porque Jesús, estando con los discípulos, Felipe le dice al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en el verso número 9 nos dice, o le dice Jesús a Felipe, y nos dice también, por supuesto, a nosotros, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, o no me has conocido, Rubén, o no me has conocido el nombre de usted. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? Mis queridos hermanos, Jesús vino a esta tierra para revelarnos cómo es el amor del Padre. Y me gustaría leer, por supuesto, todo el capítulo, pero déjenme leer en el mismo capítulo los versos del 1 hasta el 4, porque es una de las más grandes esperanzas que yo tengo en esta vida y que nos da para no desanimarnos. Dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, creen en mí, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Verso 4, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Bueno, ahora pasemos a la parte del martes que se titula ¿Cómo leer la mente del maestro? Tal vez se entendiera mejor si yo dijera que cómo entendemos el ejemplo de Jesús, cómo entendemos el ejemplo que nos dejó Jesús, no tanto por sus palabras, sino por su propio ejemplo o el ejemplo de su propia vida. Déjenme leer Filipenses, el capítulo 2 y los versos 5 y 6. Filipenses capítulo 2, los versos 5 y 6 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si leyéramos todo el capítulo, no lo voy a leer, entonces podríamos sacar las siguientes conclusiones. Podríamos en los primeros capítulos encontrar la preexistencia de Cristo, lo que hemos venido hablando en desde la parte del domingo. Encontraríamos también su divinidad, su encarnación, su humanidad y su aceptación de la muerte en la cruz. En pocas palabras, todo el capítulo 2 nos enseña el camino que tuvo que recorrer nuestro Señor Jesucristo desde el cielo hasta el Calvario. Pero en la parte final hay una parte muy importante que quisiera exaltar yo también, porque es la exaltación del Padre a su Hijo y su posición de adoración universal. Hay una pregunta en esta parte, en la parte del martes, que me parece muy interesante, que dice: ¿qué preocupación pesa en el corazón de Pablo sobre la comunidad cristiana de Filipos cuando les escribe esta carta? La carta que está en Filipenses, en el capítulo 2. Los versos que acabo de mencionar nos hacen referencia a que Jesucristo no se aferró a la divinidad, sino que más bien se despojó de ella. Entonces, al escribir el apóstol Pablo esta carta a los filipenses, les está recordando que ningún bien permanente se logrará por medio de un trabajo con un espíritu contrario a la humildad, es decir, con un espíritu de vanagloria. Ninguna meta debe de trazarse, y me estoy refiriendo a metas dentro de la iglesia. Ninguna meta debe de trazarse si somos impulsados por ambiciones egoístas o el deseo de superarnos o de sentirnos superiores a otros. Si esto motiva o estos motivos están presentes, nada puede agradar a Dios, ni aunque su fin sea bueno en sí mismo. Entonces el apóstol Pablo dice que nosotros nos deberíamos de conducir con toda humildad. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, porque Satanás es tan astuto que a veces usa una humildad que el apóstol Pablo llama una humildad simulada. No voy a entrar en ese tema, ustedes pueden leer, está en el libro, en Colosenses, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 2 y los versos del 18, especialmente el 18 y el 23.
Sin en cambio, el apóstol Pablo nos aconseja que nosotros tengamos una humildad como la que él menciona en Efesios en el capítulo 2, en el capítulo 4 y el verso 2, que es una humildad con un rasgo atrayente que refleja el carácter. No nos equivoquemos. El que verdaderamente es humilde nunca se jacta de su humildad. Sin embargo, Dios nos pide que nosotros seamos humildes en todos nuestros relaciones en esta tierra. La parte del miércoles se titula El gran maestro y la reconciliación. Creo que no exagero si digo que todos tenemos o hemos tenido relaciones humanas fracturadas, relaciones humanas rotas. Y hemos sido también testigos de cómo una relación rota como esta impacta nuestra propia vida y también impacta negativamente nuestra relación con Dios. Y sin lugar a dudas, en el otro lado, todos, absolutamente todos, creo que hemos sido testigos de la dulce experiencia de la reconciliación cuando estas relaciones que anteriormente estaban quebradas son recompuestas. Y cuando digo esto, no solamente me refiero a relaciones familiares, sino inclusive a relaciones en nuestra comunidad cristiana, inclusive en situaciones que tienen que ver con el avance de la obra. Ningún cristiano está exento de experimentar este tipo de relaciones quebradas o relaciones rotas. En la Biblia hay un ejemplo que me gustaría leerlo o recordarlo, no tanto leerlo, recordarlo, que se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 15, Hechos en el capítulo 15 y en los versos desde el 36 hasta el 41. Y es interesante porque el apóstol Pablo tiene la relación que tenía con su compañero Bernabé se rompió. Y se rompió por causa de otra persona. Déjenme leerlo y lo voy a tratar de explicarlo. Después de algunos días, Pablo, me gusta la narración por la que está aquí porque es similar al lenguaje que nosotros usamos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Verso 37 dice: y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, conocemos como Juan Marcos, que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Verso 38, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Surge una pequeña discusión porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos y Pablo no lo quería llevar porque se había arrepentido de ir por el miedo que tenía de predicar el evangelio en Asia. Pero ese era más que nada el tema. Y hubo, verso 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre, mientras Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Sicilia, confirmándolos en la iglesia. Sí, aquí tenemos en una situación que tiene que ver con el avance de la obra de Dios, una pequeña discusión que terminó en una fractura. Pero hace unos momentos yo estaba mencionando
que todos nosotros hemos experimentado también lo agradable o la dulzura de la reconciliación cuando las relaciones que estaban rotas se vuelven a componer. No nos dice la Biblia exactamente cómo se compusieron las relaciones, pero en segunda de Timoteo, esta es, por supuesto, ya había pasado un tiempo y yo creo que las relaciones ya se habían vuelto a componer, y entonces este es ahora el concepto que tiene el apóstol Pablo de Timoteo. Voy a leer segunda de Timoteo en el capítulo 4 y el verso 11, que dice, escribiéndole a Timoteo, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Juan Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Yo supongo que algunos de nosotros tenemos alguna situación similar con, no sé, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los compañeros del trabajo, con quien sea. La invitación es a reconciliarnos con nuestros hermanos. Pero el Maestro de Maestros nos mostró a través de su sacrificio que la relación rota que teníamos nosotros con nuestro Padre Celestial se recompuso a través de Él. Pero no solamente eso, sino que Jesús mismo tomó la iniciativa para recomponer esta relación que anteriormente estaba rota. Yo creo que los mejores momentos que una persona puede experimentar que inicie la recomposición de esa relación rota, quien ha sido ofendido, no el ofensor. Bueno, en tanto que se resuelva la situación, cualquiera de las dos cosas puede funcionar, pero Jesús nos dejó un ejemplo de que Él tomó la iniciativa de recomponer la relación rota que existía con el Padre. No puedo terminar sin leer Segunda de Corintios, Hechos, Romanos, Corintios, capítulo 5 y los versos del 17 hasta el 21. Son bastantes, pero los voy a leer. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os roguemos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios es el autor y el dispensador, o el que otorga la reconciliación. Es muy importante esto. Los hombres son los que reciben la reconciliación. Estos, hablando de los hombres, no pueden a sí mismos reconciliarse con Dios lamentándose sus pecados pasados, o haciendo un duro servicio, o practicando ciertas ceremonias que ya están preestablecidas. Sencillamente el hombre recibe la reconciliación con Dios arrepintiéndose de sus pecados y aceptando la dádiva de la misericordia divina. Pasemos a la última parte, la parte del
la parte del jueves, los primeros alumnos del Gran Maestro. ¿Quiénes fueron los primeros alumnos del Gran Maestro? Bueno, pues no fueron los discípulos como se pudiera pensar, sino los primeros alumnos del Gran Maestro. Fue María y José, los pastorcillos y los reyes magos. Es decir, las personas o el primer grupo de personas que rodearon a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba todavía en el pesebre. Pero hay una pregunta muy interesante en la lección que dice, ¿qué nos imaginaríamos si hubiéramos tenido la posibilidad de estar presentes frente al niño Jesús acostado en un pesebre? Pues yo creo que por la pobreza o por la humildad en la que se encontraba el niño en ese momento, hubiéramos dicho que era el nacimiento de un niño cualquiera. A menos que hubiésemos sido avisados por medio de visiones, por medio de sueños o por medio de los ángeles, lo que consistía o en lo que consistía o en quién consistía la reencarnación. Tanto como José, tanto como María, tanto como los pastorcillos, tanto como los reyes magos, fueron avisados o por visiones o por sueños o a través de los ángeles. Solamente para recordar, cuando los reyes magos vinieron buscando al niño Jesús y llegaron con Herodes y preguntaron dónde estaba el nuevo rey que había nacido, no sabía, porque no se le había avisado a él. Pero él hace algo muy interesante, dice, vayan y adoren y luego vengan y díganme dónde está para que yo también vaya y adore. Pero en Mateo 2:12 nos dice que siendo avisados por revelaciones en sueños, no volvieron a Herodes. Es decir, necesitamos ser avisados a través de sueños, a través de visiones o a través de ángeles. Por supuesto, mis queridos hermanos, Jesús ya no está en estos momentos con nosotros, pero tenemos alguien que nos guía. Juan 16, 7 y 8. Quiero terminar con estas palabras. Juan 16, 7 y 8. Dice de la siguiente manera. Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo a la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Verso 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No estamos solos. Puede ser que los ángeles no se nos aparezcan para darnos el mensaje, puede ser que no soñemos el mensaje o puede ser que no tengamos una visión, pero tenemos la certeza de que el Espíritu Santo está con nosotros. No solamente eso, también Jesús, antes de irse, nos dejó una invitación. Juan 5:39, y con esto quiero terminar. Juan 5:39, un verso bastante conocido, que no solamente lo deberíamos de conocer, sino que lo deberíamos de practicar. Dice de la siguiente manera, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No estamos solos, mis queridos hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros y la palabra de Dios está con nosotros para aconsejarnos lo que debemos y cómo debemos de hacer.
Bueno, que el Señor nos bendiga y si nos presta la vida nos volveremos a encontrar a través de esta misma plataforma en una semana, si así Dios nos lo permite. Será hasta entonces. Que el Señor nos bendiga. Amén.